Entonces ahora vamos a continuar con el catálogo. Vamos a trabajar en todas las opciones que van a abarcar del catálogo. Así que primero vamos a ir al diseño. Vamos a entrar acá en Views y vamos a trabajar con Home Index, ya que vamos a trabajar o utilizar ese controlador ya que viene por defecto. Vamos a quitar todo el diseño que tiene. Bien, entonces aquí he agregado una llave de más. Esto lo vamos a quitar y listo. Entonces voy a empezar con diseño. Así que vamos a tener una opción para ver todas las categorías y un pequeño input en el cual nosotros vamos a poder escribir alguna búsqueda que deseamos realizar dentro de todo el catálogo de productos que tenemos en nuestra base de datos. Así que todo eso lo voy a poner dentro de este div. Y acá voy a empezar separando dos columnas. Así que voy a poner acá que sea una columna de 12, si es que es la pantalla pequeña, y si es mediano que sea de 3. Y bueno, si la pantalla es demasiado extensa, que sea también de 3. Entonces esto voy a copiar y lo voy a pegar acá. Entonces para que complete con lo que tenemos arriba, 9 más 3, 12. Y listo. Aquí vamos a poner una clase que sea de grid para poner un botón que dispare un modal donde se puedan apreciar nuestras categorías. Así que para ello vamos a googlear. Vamos a abrir nuestro navegador y acá vamos a poner modal de Bootstrap 5. Vamos a entrar a la primera opción y vamos a copiar esto que tenemos. Por ejemplo, si yo presiono el botón me aparece este pequeño modal. Así que nos sirve, entonces necesitamos estos dos recursos como podemos ver. Vamos a copiar primero este botón que es el trigger, el que se encarga de disparar el modal. Y lo vamos a pegar acá. Solo que vamos a cambiar la clase, voy a poner que sea un autoline. Y no quiero que sea danger, quiero que sea secondary y listo. Todo lo demás es simplemente para disparar el modal. Vamos a cambiar el texto que diga categories. Entonces el modal vendría a ser todo esto de acá. Y lo vamos a pegar justo aquí afuera. Entonces la única forma como veo que hace match aquí es por el ID que tenemos aquí. Y acá dice, el target, ¿no? ¿Cuál va a ser el modal que va a disparar? Entonces simplemente se muestra esto. Vamos a cambiar el texto que viene por defecto aquí. Vamos a poner que sea también categories. Dentro del modal body, dentro del cuerpo sean, vamos a mostrar todas las diferentes categorías que tenemos. Y bueno, entonces voy a quitar el guardar cambios, solo me quedo con el close. Y acá voy a poner un for each para hacer un recorrido falso de... Imaginemos que tenemos ya data, ¿no? De todas las categorías que vienen. Entonces simplemente voy a poner un array de enteros. Y voy a poblar esto. 1, 2, 3, 4 y 5. De esta manera vamos a iterar cada uno de los elementos. Y por cada iteración voy a poner una columna que sea de grid para que se pueda ajustar. Y acá va a ser una etiqueta A. Clase btn. btn outline dark. Me parece que es este de acá. Muy bien. Y acá vamos a poner el nombre de la categoría.
Simplemente le voy a poner n. Voy a tratar de ajustar esto y listo. Y bien, entonces vamos a ejecutar el proyecto. Me parece que con esto sería suficiente para mostrar la lista de categorías. Luego vamos a diseñar más, que viene a ser para el cuadro para ingresar algún texto y buscarlo dentro de nuestro catálogo, que va a ser justo acá, pero quiero que visualicemos cómo está quedando esto. Y bueno, por defecto ya está en Home y acá tengo mi botón de categories. Si yo presiono, me aparecen todas mis categorías. Por el momento me muestra de esta manera, así que vamos simplemente a darle close y vamos a cerrar el proyecto. Y ahora viendo eso, pues acá me faltó algo que es para ajustar, ya que no quiero que se vea una lista así. Voy a poner que sean filas y que sean columnas de 2 y que exista un espacio de 2 entre ellos. Así que este for each voy a poner acá y quiero ver si es que tenemos un cambio de diseño. Ahí está, perfecto, así será mucho mejor ver las categorías. Y ahora vamos a trabajar lo que es un input y acá el botón con la lupita, ¿no? Para escribir algo y presionar el botón y se muestre toda la lista de productos que tenemos. Como podemos ver, es un diseño muy simple, no es algo muy complejo, estamos respetando, pero esta vez no voy a detener la ejecución, simplemente voy a continuar diseñando para que podamos actualizar en tiempo real. Así que voy a poner acá un input group para poder agrupar el input con el botón. Esto va a ser un tipo texto, class for control, y no quiero que se autocomplete. A continuación es simplemente un botoncillo. Esto va a ser una clase btn autolines secondary. Ustedes también pueden poner el diseño que quieran. Yo estoy poniendo que sea así tipo dark. Y aquí a continuación necesito lo que es font zone en la sección de iconos para la lupita, así que vamos a ir en la opción de free y acá vamos a poner, no me recuerdo cómo se llama, pero no estoy en la sección free. Este acá, el clásico, copiamos y lo vamos a pegar acá. Hago una recarga activa para ver cómo está quedando el diseño. Y ahí está, justo lo que hacíamos. Entonces aquí escribimos, presionamos el botón y se encarga de ir a la base de datos para que podamos obtener la información. Y a continuación solo me está faltando el contenido, ¿no? Que va a tener a toda la lista de productos. Así que vamos a por ello, justo aquí abajo. Tenemos acá este row y bueno, acá va a ser otro row. Class row columnas de 1 por defecto. Y quiero que se haga columnas de 2 si es un tamaño pequeño. Y quiero que se ponga columnas de 4 si es que es un tamaño mediano. Quiero que exista una separación de 4 y un padding en el eje Y de 4. Y acá voy a repetir lo que es esto, este for each. Voy a copiar todo esto. Y lo voy a pegar acá. Entonces aquí adentro voy a borrar todo esto y
Vamos a poner acá columnas. Y vamos a empezar ya el maquetado de cómo se van a mostrar los productos. Lo vamos a hacer a través de tarjetas, que es cart, y voy a ponerle una sombra, shadow, que sea algo pequeño. Vamos a poner acá la imagen que se va a mostrar. Bueno, he seleccionado otro. Y acá voy a poner la clase que le pertenezca a las imágenes y que esté en el top. El recurso. Acá voy a copiar una URL que es una imagen por defecto. Y vamos a poner un texto, bueno, un texto por defecto, si es que no se puede mostrar la imagen. Entonces, debajo de este img vamos a poner un div que va a contener la descripción de nuestro producto. Quiero que todo el texto sea centrado. Y acá vamos a poner un H5 para que se pueda mostrar el nombre del producto que le vamos a asignar. Que va a ser que esté en negrita. Y por defecto Fancy Product. Listo, entonces aquí abajo solo voy a poner lo que es el precio del producto. Y me parece que simplemente eso. Sí, lo vamos a trabajar con esos dos. Y vamos a continuar con lo que es el footer de nuestra tarjeta. Un padding de 4. Un padding top de 0. Un border top también de 0. Y acá no me reconoció, qué raro. Y un BG de transparency. Ahí está. Voy a copiar este center, ya que quiero cerrar el div. Y acá adentro quiero poner una etiqueta, el cual va a ser un botón. Este simplemente va a funcionar como el botón que nos va a redirigir a ver el detalle de este producto. href, por defecto, que no me lleve a ningún lado, que cumpla el rol de un botón. Y acá voy a poner view detail. Esto voy a ordenar, ejecuto el proyecto, o bueno, renderizo simplemente y ahí estaría. Y bueno, aquí hay algo que no me está cuadrando. Vamos a ver qué es esto de aquí. Care footer, padding top, border top 0. Esto, ya lo escribí mal. Y ahora ya está mucho mejor. Y bueno, así se van a mostrar nuestros productos, categoría tal y bueno, todo lo consecuente. Y ahora entonces vamos a traer toda esta información de la base de datos porque está todo con números, así que vamos a detener la ejecución y vamos a ir acá en Service, Product Service, y vamos a copiar este método que tenemos acá, getAllAcing, y lo vamos a pegar aquí al último. Solo que
Vamos a cambiar el nombre, va a ser get catalog async. Va a devolver toda la lista de nuestros productos para el catálogo. Y como hemos visto en nuestro diseño, necesitamos la categoría o si no un texto de búsqueda, así que son dos parámetros. Category ID, por defecto 0, y un string que va a ser para buscar. Por defecto ten texto vacío. Ahora, hemos trabajado con includes aquí en este método genérico. Pero nosotros también necesitamos trabajar con condiciones. Vamos a ir a SQL. Y bueno, por defecto, esto es el include, ¿no? Hemos incluido categoría dentro del producto. Esto porque necesitamos el texto o el nombre de la categoría que le pertenece a dicho producto. Pero si yo quiero poner que me devuelva solamente aquellas categorías que sean igual al ID 2 o al ID 1, bueno, acá no me va a devolver nada. Entonces, esto son condiciones, así que vamos a tener que agregar. Usualmente podemos trabajarlo acá también, no hay ningún problema. Esto es includes. Y vamos a agregar uno que sea conditions y vamos a poner acá. Esto simplemente es para no estar creando más get o delisting. Este de aquí es devuelve todo y esto devuelve con condiciones o incluyes. Así que esto vamos a poner conditions de esta manera. Ahora, por defecto vamos a poner que sea nulo. Y acá también. Y vamos a poner aquí que este array puede ser nulo, porque quizás no necesitamos enviar nada. Así que vamos a trabajar de la misma manera. Bueno, acá me estoy equivocando. En condicionales ya no son objetos lo que devuelve, sino son respuestas de si la condicional es cierta o no. Por eso booleano vamos a cambiar acá. Y acá vamos a poner la condicional de si includes is not null. Si es diferente de nulo, que trabaje con incluir. Y voy a copiar esto para poner para los conditions. Para cada condition, dentro de conditions, vamos a este include, ya no es acá, es un where. Y vamos a pegar esto acá. Ya está. Entonces ya estamos trabajando con condicionales y para incluir lo que son otras entidades. Bueno, si se cumple, simplemente se concatena en el query y finalmente lo ejecuta. Una vez trabajado esto, vamos a volver. Y la primera, digamos, condición de que sí o sí vamos a tener aquí es que nosotros deberíamos obtener solamente aquellos que tengan stock mayor a 0. Pero bueno, entonces esto de aquí vamos a trabajarlo para luego. Estoy tratando de ordenar esto. Vamos a crear nuestras conditions. New list expression. Esos son delegados. Ahí está. Entonces la primera condición es que el stock sea mayor a 0, ¿no? No vamos a mostrar productos cuyo stock no tenga nada.
A continuación vamos a agregar otras condicionales por categoría. Si es que es diferente de 0, entonces a las condiciones que hemos declarado arriba vamos a agregar que busque a aquellas. A ver, acá no me está listando categoría ID, porque esto es del ViewModel, esto está mal, debe ser de la entidad. Ahora sí, categoría ID debe ser igual al categoría ID que estamos recibiendo. Y la otra condicional es que si es nulo o es vacío el texto de búsqueda, claramente esto vamos a negar porque queremos que se incluya dentro de la condición siempre y cuando sea contrario, ¿no? De que no sea nulo ni que sea vacío. Por eso un símbolo acá al inicio de interrogación, de exclamación. Y acá vamos a agregar la condicional de que también busque dentro del nombre que contenga lo que estamos buscando. Muy bien, entonces esas condicionales ya están acá preparadas. Y ahora en vez de includes, vamos a poner acá conditions. Vamos a poner, llamar a nuestra variable, pero esto lo convertimos en array. Y bueno, si desean también esto lo podemos trabajar en una sola línea de esta manera. Y ya está. Ahora vamos a obtener nuestros productos de la base de datos. Vamos a convertir en ViewModels. Categoría no necesitamos, así que podemos eliminar esto. Y nos quedamos con todo lo demás. Ahora vamos a ir acá en Models y vamos a crear un nuevo ViewModel. Vamos a poner acá Catalog ViewModel, ya que necesitamos un modelo para trabajar acá adentro, ¿no? Porque vamos a mostrar productos y vamos a mostrar categorías. Entonces vamos a crear un enumerable de Category ViewModel. Vamos a cambiar el nombre acá, Categories. Vamos a crear otros dos más. Este va a ser para Product ViewModel. Y este va a ser Products. Ahora vamos a crear un, que sea un string para mostrar simplemente el texto por el cual ha sido filtrado con filter by. Y bien, vamos a ir ahora a controllers, home controller, y vamos a trabajar aquí dentro de index. Esta vista es la que ya hemos trabajado antes, que viene a ser todo esto. Así que vamos a preparar acá también que diga que vamos a recibir a catalog ViewModel. Ahí está. Listo, ya hemos preparado. Y vamos a regresar acá. Entonces, este constructor y esto de acá lo podemos quitar. No lo vamos a utilizar. Este error si lo dejamos. El privacy también, por si acaso. Y vamos a llamar a los servicios que vamos a utilizar. Category Service. Luego es Product Service. Listo, por el momento esos dos. Y dentro de index vamos a crear dos variables.
para poder recibir primero todas las categorías. Y esta vez, bueno, todos los productos. Pero acá no es get all async, sería get catalog async. Y por defecto podríamos... bueno, por el momento lo vamos a dejar así. Sí, por el momento lo vamos a trabajar así. Luego vamos a crear nuestro catálogo. New catalog view model. Y empezamos a poblar con las variables que hemos trabajado. Muy bien, entonces este catálogo se lo enviamos a la vista. Y bueno, ya podemos trabajar aquí. En index, vamos a poner acá al costado. Vamos a empezar con el modal donde se muestran todas nuestras categorías. Vamos a quitar todo esto de adentro del for. Vamos a decir para cada categoría dentro de nuestro modal, bueno, modelo, disculpen, categories, vamos a tener que implementar una etiqueta A. Voy a poner así de esta manera. Voy a poner category.name. Por el momento, así. Luego vamos a hacer el trabajo de redireccionar y todo eso. Bien, vamos a ejecutar el proyecto para ver si es que se muestran todas las categorías que tenemos en la base de datos. Y luego vamos a trabajar acá con los productos, que también va a ser algo sencillo de poder pintar. Categories, y ahí está. Todas las categorías que tenemos en nuestra base de datos. Pero quiero agregar una categoría aquí. ¿Cuál podría ser? Voy a copiar todo esto. Y sí, aquí arriba voy a poner uno que diga por defecto all categories. Entonces este va a ser por defecto, donde nos va a decir para mostrar todas las categorías. En el caso hemos filtrado ya por un exacto. Vamos a ir acá en producto. Vamos a comenzar con nuestra imagen. Así que borramos todo esto. Y voy a poner este símbolo, que nuevamente no recuerdo cuál es el nombre que tiene. Y vamos a ir a la carpeta de imágenes. Y bueno, acá en esta, bueno, dentro del for each vamos a crear una variable p que identifique a todos los productos que tengo en mi modelo. Y acá vamos a llamar a p.ImageName, el nombre de la imagen, para que se pueda mostrar, y listo. Este fancy product vamos a poner p.name, y acá en el precio p.price, y esto que pinte en la moneda local de cada país. Y bien, entonces esto ya sería todo. Voy a ejecutar nuevamente el proyecto. Y ahí tenemos a nuestra laptop. Esto todavía no funciona. Como pueden ver, entonces ya quedó de esta manera.
Y ahora entonces vamos a dar funcionalidad a estos botones de las categorías que tenemos aquí. Cuando presione necesitamos hacer el filtrado de categoría y también lo que es este botón de búsqueda, porque actualmente no tiene ninguna funcionalidad, así que vamos a copiar de index y voy a cambiar acá que sea el filtro por categoría, el cual va a recibir el ID, y también vamos a recibir el nombre de dicha categoría que estamos esperando. A ver, estas son las categorías. Solamente para que se muestre la lista, vamos a obtener los productos, pero por la categoría en especial que estamos necesitando. ¿Sí? Este método recibe el parámetro category ID y el parámetro share, pero solo estamos llamando acá category y pasándole el ID. Y bueno, ya va a venir filtrado y devolvemos al catálogo. Muy simple. Este es del tipo get y va a ser utilizado en lo que es categorías, así que sería acá. Vamos a asignarle ya el diseño. Vamos a poner acá que sea en href. Y bueno, acá tiene que ir a lo que es home y el nombre que se llama filter by category. Y ahora no me recuerdo o quiero estar más bien seguro si es que vamos a regresar acá en add edit category y vamos a ponerle primero un slash acá. Vamos a regresar a index y home filter by id. Ahora, este método recibe dos parámetros, id y nombre, así que vamos a tener que hacer eso. Aquí ASP route y el nombre del parámetro es id. Y vamos a poner category.categoryID y el otro parámetro es, bueno, acá se me adelantó, .name o guión name, y acá arroba category.nombre. Sí, estaría bien. Entonces simplemente esto voy a copiar y bueno, de acá solo estos y los voy a pegar acá, ya que en el ID voy a poner que sea 0 para todos y el texto all categories. Entonces si yo pongo un punto de depuración aquí, vamos a hacer las pruebas si es que esto está funcionando. No se puede sobreescribir el href. A ver. Esto de aquí. Model products. Voy a quitar esto por si acaso. No sé si es que tiene que ver esto o quizás sea por otro lado. Y sí, entonces no me queda otra opción que luego quizás lo voy a ver. Indicar que va a ser en el controlador de home ASP. En la acción de voy a copiar esto. Y quiero ver si es que con esto me tilda error.
Voy a recompilar. Y no me trae problemas ahora. Vamos a presionar Technology. El ID es 1 y el nombre es Technology. Así que está bien, solo que me estoy olvidando de un detalle. Y es poner acá Filter by y el nombre de lo que estamos buscando, ¿no? La categoría en específico. Y ahora este texto de Filter by también lo vamos a tener que mostrar dentro del index, así que este va a ser justo abajo de los filtros de categoría, el botón del input, antes de que se muestren la lista de productos, y acá vamos a poner condicional. Si es que filter by, bueno, es diferente de vacío, y también model filter by es diferente de nulo. Quiero que en consecuencia te puedas mostrar. Vas a hacer con una fila, un fondo light, y acá vamos a poner P2, margin top 2, y acá, bueno, ya lo borré todo. Ya, acá vamos a volver la clase SM12, y acá finalmente que te muestres. Ahora vamos a ejecutar este proyecto para ver cómo ha quedado ese filtro. Categories, Sports. Voy a quitar esto ya que sabemos que funciona. GT no fue encontrado. El siguiente locación. Y acá. Sí, ya vi. Vamos a regresar Home Controller y estamos retornando una vista que tiene el mismo nombre de acá, pero vamos a decir que muestra la vista de index. Sí, o sea que reutilice este de aquí. Esa misma vista. Bueno, son detalles que están apareciendo. Technology, no hay nada. Bedroom le hemos puesto a la laptop, luego lo podemos modificar, y Sports no hay nada. Todas las categorías, ahí está. Entonces vamos a trabajar ahora último con este de acá, porque no funciona. Y vamos a crear acá. Copio todo esto de filter by category. Y ahora va a ser filter by shirt. Entonces acá vamos a poner que vamos a recibir un valor. Esto, a diferencia del otro, es un post. Y acá vamos a cambiar el parámetro que vamos a utilizar, que es shared. Y le vamos a enviar el valor. Y bueno, acá simplemente vamos a concatenar con el dólar. Y voy a poner results for, y en llaves el valor que estamos recibiendo. Se envía index y listo, estaría bien. Vamos a regresar ahora a index y vamos a poner todo este input dentro de un formulario. Pero primero vamos a poner la acción. Y este va a ser a home. Voy a copiar esto. Y acá vamos a poner que sea el método post.
Voy a cortar todo esto. Y listo. Ahora, esto no va a ser un tipo de botón, sino va a ser un submit para que pueda enviar el valor que vamos a asignar acá. Va a ser value, que es el parámetro que recibe. Y bueno, puedo poner acá también un placeholder que diga qué es lo que estás buscando. What are you looking for? Simplemente de esta manera. Y muy bien, entonces esto ya sería todo. Vamos a simplemente poner un punto de depuración acá para ver si es que funciona. Ejecutamos el proyecto. Bueno, solo tengo uno además. Vamos a ver si es que encuentra esto. Para ver si es que recibe. Ahí está, ese es el valor. Continuamos y bueno, no hay resultados para eso. Pero si pongo lab, recibe la palabra, bueno, palabra lab y continuamos. Y ahí está, me muestra todos los productos que tengan lab. Y listo, entonces esto ya está funcionando. Solo me faltaría el view details, luego el tema de los carritos y todo eso. Pero bueno, vamos a ir paso a paso, no nos precipitemos y listo. Y ahora vamos a trabajar con el detalle del producto. Así que dentro de la misma clase donde estamos Home Controller, vamos a crear un nuevo método. Va a ser asíncrono y va a devolver un action result. Y vamos a poner el nombre que sea product detail. Aquí va a recibir un ID, ya que en base a un ID lo que vamos a hacer es que nos devuelva el detalle del producto. Vamos a crear una variable llamada product. Vamos a ejecutar desde product service a método product by ID async. Y obviamente le pasamos el ID y finalmente vamos a retornar una vista y bueno, que dentro está el producto. Es muy sencillo esto. Clic derecho al método y vamos a agregar una vista. Vista vacía. Y vamos a esperar a que se cargue estos templates. Recordemos siempre poner el mismo nombre que tiene. En este caso es product detail. Y listo. Podemos borrar todo esto. Y acá vamos a poner @model. Product by model, ya que estamos trabajando con ese modelo. Y vamos a crear acá etiquetas HTML. Voy a empezar acá con section. Y voy a poner acá un color de fondo que sea tertiary. Otro tipo acá que tenga container y voy a un padding en el eje X. Repito, pero en el caso sea muy extenso la pantalla. Y un margin de eje Y. Otro div acá, ya que vamos a trabajar dentro de una fila. Voy a poner acá un gap de 4. Y si es muy extenso, de 5. Quiero que todos los ítems estén en el centro. A ver, aquí me equivoqué. Items Center. Entonces vamos a dividir acá dos columnas. La primera columna va a ser 6, aunque ambos van a ser de 6. Solamente son 2.
etiqueta IMG. Y acá vamos a mostrar la imagen completa de nuestro producto. Que sea en el top, que sea redondeado y un margin button de 5. En cuanto al origen, vamos a poner acá, bueno, esto, sino simplemente este símbolo que nos permite acceder a la carpeta de nuestro proyecto, imágenes, image, y vamos a llamar acá al modelo y vamos a acceder a image name. Y bueno, esto es solo para que pueda mostrar la imagen y a continuación vamos a decir que si es que no se puede, simplemente del model, a ver, model punto que se muestre el nombre de la imagen o el nombre del producto mejor. Y vamos a poner que la carga sea perezosa para que la imagen no se sobrecargue al instante. Y ahora aquí vamos a poner un H1, una clase que va a ser display. Y esto lo voy a poner de 5. Y acá ya empezamos con la información del producto, así que aquí voy a iniciar con el título, que sería el nombre de producto, pero esto voy a regresar acá, si no se va a empezar a saturar la pantalla. Y este div de acá lo que va a hacer es simplemente contener el precio del producto. Va a ser en una etiqueta spam. Y acá voy a poner que sea primario y vamos a dar un estilo también más a la letra. Bueno, esto se ha agregado. Que sea semibold. Y un margin al inicio. Acá vamos a poner arroba. Vamos a acceder al modelo. Punto price, pero bueno, acá ya lo corregí. Entonces acá vamos a poner el formato de moneda, que va a ser la local. Y bueno, nada más. A continuación vamos a poner la descripción del producto, pero recuerden que la descripción del producto, como pueden ver acá, es un HTML. Si yo copio esto y lo pego acá, ya tenemos todo esto. Entonces, para no tener problemas con pintar texto HTML, vamos a poner arroba.html.row y vamos a acceder al modelo.descripción. Bueno, no sé por qué no me está devolviendo lo que selecciona, pero bueno, ya está. Y acá lo que me faltaría sería la información de cuánto queremos adquirir del producto. Vamos a hacerlo algo muy simple. Este es un div class dflex align center. No, este es al revés. Que sea centro. Y un gap de 3. Para que exista una separación. Acá vamos a poner un input. Este va a ser un hidden y acá vamos a poner lo que es el product ID. Como nombre y acá vamos a recibir
de nuestro modelo el Product ID. Bueno, este de acá lo pueden dejar así, así no. Solo queremos acá almacenar el ID del producto para que más adelante podemos agregarlo al carrito. Ahora va a ser un input. Este sí se va a ver. Acá vamos a poner la cantidad del producto que deseamos adquirir. Y bueno, acá sí va a haber un poco más de detalle. El nombre va a ser quantity. El tipo va a ser numérico. El valor va a ser de 1. Mínimo también 1. Y vamos a darle un estilo porque el ancho máximo va a ser 5 rem. Ya está. Y de acá sí cerraríamos con esto. Esto puedo ponerlo aquí arriba. Y vamos a crear ahora el botoncillo para que la información sea enviada a un formulario que vamos a crear luego. Esto va a ser dark, flex. Y voy a utilizar el de 0. PX4. Bueno, estos son estilos de Bootstrap. Quizás es muy tedioso tener que explicar cada uno de los detalles. Así que espero que tengamos ahí algunos conceptos de Bootstrap. Aquí simplemente el texto de add to cart. Y acá vamos a buscar uno que diga, bueno, esto no sé. Phone away zone, icons free. A la opción de free y algo de carrito. Me parece este que vamos a utilizar. Copiamos y lo vamos a pegar acá. Muy bien, entonces a continuación sería el botón que simplemente nos regresa hacia atrás. btn warning. Ser flex. md. El 0. Padding x de 4. Y el href simplemente vamos a decir que nos devuelva a home index. Y va a tener el texto de back. Muy bien, entonces acá nos faltaría todavía un control más, así que eso lo vamos a ver luego. Ahora, todo esto que hemos trabajado debería estar dentro de un formulario. Porque es información que le vamos a enviar a un método que vamos a agregar más adelante. Vamos a guardar los cambios y acá simplemente iríamos a on the index. Y teníamos un botón acá que era para ver detalles. Entonces, en este href vamos a poner slash home al método product detail, símbolo de interrogación, el parámetro ID, recuerden que recibe un nombre ID, y este va a ser igual a arroba p.productID. Justo en la iteración de nuestros productos, de la vista index que le pertenece al controlador home, y vamos a ver el detalle. Vamos a esperar a que pueda iniciar esto.
Solo tenemos este, así que en View Details. Y como pueden ver, me devuelve acá, en esta vista. Tenemos la imagen que, bueno, con mayor resolución, el título, el precio. Y bueno, todo esto ya es porque lo habíamos configurado así de esta manera.